Está Carlos Ruiz con nosotros conversando esta mañana, exalcalde del municipio de Soyapango. Bueno, alcalde, ¿qué tan difícil ve usted para el FMLN que pueda darle continuidad a un nuevo gobierno, a un gobierno más? Hay gente que dice, mire, no es lo que esperábamos, esperábamos más cambios realmente, sobre todo viniendo de un partido político como el FMLN, que fue duro crítico de las administraciones anteriores, y obviamente hay algunos que creen que no ha cumplido el FMLN como se esperaba, ¿no? Bueno, mire, en primer lugar, creo que es importante y muy importante hacer el análisis de las demandas de la ciudadanía. Por ejemplo, como FMLN tenemos que asumir la responsabilidad, somos nosotros los que dimos el mayor aporte a la llegada del actual gobierno y particularmente del señor presidente de la República, don Carlos Mauricio Funes Cartagena. Nadie puede deslindarse de eso, pero yo creo que hay que hacer algunas valoraciones que sí son ciertas. Uno puede decir, aquí no se puede venir a decir que no ha habido ningún cambio, eso no es cierto, yo no lo acepto. Tan es así que, por ejemplo, ¿qué es lo que propone y qué fue el comentario que hizo el nuevo candidato del Partido Arena en su planteamiento? Que no le estaba hablando a la población cuando dijo eso, sino que le estaba hablando a los suyos, ¿verdad? Que no había que despilfarrar el recurso. O sea que en este país... Cuando se refería a los paquetes escolares. Y no solo a los paquetes escolares, es que hay mucho. Es decir, por supuesto cuando se refería a los paquetes escolares. ¿A qué se refirió? Que eso, y además ellos han dicho públicamente que eso es un despilfarro. O sea que atender a la población aquí es un despilfarro. Entonces, sí ha habido cambios. Ahora, que los cambios no tienen ni la dimensión ni la profundidad como los ve el FMLN, eso es otra cosa, muy diferente. Por ejemplo, nosotros decimos, hay que hacer un trabajo necesario para garantizar en la ruta a la victoria 2014, sí, y nadie puede decir que por lo que ya hice, entonces ya tengo que dar por hecho que los demás ya lo entendieron, eso no es así. Pero ahí es donde viene, justamente uno ve que tenemos que hacer grandes esfuerzos y uno puede percatarse y decir, bueno, uno de los primeros grandes cambios que fue el haber abierto la atención a la niñez desde parvularia hasta 9º grado de manera directa y permanente, sin distingos de ninguna clase. Porque en la escuela no se puede andar diciendo a este niño que porque no es de izquierda no hay que atenderlo. Ahí todos los niños reciben su paquete escolar que va bien completo. Se tiene que decir, es más, como por ejemplo, la posibilidad que ha quedado ahora de la generación no solo de una atención directa, sino hasta generación de empleo con esos procesos, que aquí nadie los menciona. Y cuando las costureras y los sastres están haciendo esos uniformes, ¿a quién protege eso? Claro, no protege a las grandes maquilas, pero lleva empleo a la gente directa, incluso a la que ha sido hasta sacada del mercado laboral. Entonces, eso contribuye. Y además resuelve situaciones de la población que son sensibles. ¿Qué padre no está o qué madre no está desesperada en los primeros días escolares cuando viene? Antes había no solo que para matricular había que dar cuota voluntaria, que nunca lo fue. Nunca fue voluntaria, sino que era una obligación hacerlo. Pero hoy no solo no paga la cuota voluntaria, sino que recibe el paquete escolar donde van incluidos uniformes, calzado, y en muchos municipios del país ya se está haciendo regla, y se ha hecho regla el vaso de leche. Vaya, entonces eso quiere decir que eso sí son cambios, porque ¿cómo se miden esos cambios? A la hora de medir cómo se ha incrementado Ahora, Carlos, me parece interesante eso, pero a ver,
una porción, un segmento importante de los salvadoreños y salvadoreñas y que además vota, ¿no? Que tiene poder de votar, es la clase media en nuestro país. Yo creo que usted tiene razón cuando dice, mire, es justo, no es justo que no se reconozca que no ha habido cambios. A lo mejor se pueden mejorar cosas, pero sí creo que cuando se llega a los sectores más desposeídos, como son los niños, las niñas, los ancianos, se está haciendo bastante bien, o las mujeres, por ejemplo. Pero déjeme decirle que muchas veces es la clase media también la que decide las elecciones. Por supuesto. Es la que tiene la posibilidad de conectarse con las redes sociales, con el Facebook, con el Twitter, etcétera. Es la que reproduce la opinión, ¿no? Es la que tiene capacidad de manejar más los medios de comunicación. Y que además tiene razón. Y no sé si ahí el FMLN se ha conectado o tiene una deuda realmente. No, es que yo lo voy a decir públicamente. Esa es nuestra deuda. Esa es nuestra deuda. Y tienen razón. Y además ya nos envió el primer mensaje. Ya nos envió en las elecciones anteriores. Sí, y hay que dejar de andarse por las ramas. Hay que ir directamente al punto. La clase media es la que no ha recibido. Y por tanto, con justeza ha hecho un reclamo. Y hay que atenderlo. Mal haríamos en intentar nosotros desconocer esa realidad. No, por supuesto. La clase media no manda a sus hijas y sus hijos, sus niñas y sus niños a la escuela pública. Claro. No lo manda por lo general a las unidades de salud cuando se le empiezan a enfermar. Solo va a los grandes centros de salud cuando la gravedad es mucha, y aún en esos casos, por lo general, busca la salud privada, porque tiene además la posibilidad de hacerlo y requiere de una atención rápida y la puede obtener. Entonces resulta que la clase media sí tiene razones para haber hecho ese reclamo y nosotros estamos obligados a escuchar. Pero además... Y además maneja medios de comunicación la clase media ahora, ¿no? Por supuesto. Entonces yo creo que el tratar nosotros de soslayar esa realidad sería un error garrafal nuestro. Y tenemos que decirle a la clase media, es cierto, estamos en deuda con ustedes, pero necesitamos que ustedes conozcan que estamos haciendo grandes esfuerzos por superar eso. Y que no quepa duda que en la medida que el Estado se va reponiendo, porque se va reponiendo aún en las condiciones tan difíciles que se recibió, porque para nadie es un secreto que el Estado se recibió prácticamente en quiebra, donde hubo que hacer préstamos para pagar deudas y darle continuidad. Entonces, esto nadie lo desconoce, pero ya hay una valoración sobre esas cosas. Debería ser para el FMLN, don Carlos, más fácil ganar las próximas elecciones, ¿no? Porque digo, ahora el FMLN es gobierno, ahora el FMLN tiene la posibilidad de beneficiar, no estoy diciendo demagógicamente ni electoralmente, sino beneficiar de verdad a la gente más necesitada. Por ejemplo, los ecofamiliares, que me parece un esfuerzo muy bueno de parte del Ministerio de Salud. Digo, todos estos esfuerzos aparentemente le estarían dando al FMLN una mejor imagen, pero no sé si usted percibe esto o tienen razón aquellos analistas que dicen, mire, después de un gobierno del FMLN que está ya casi por terminar, la situación parece para el FMLN más difícil de cara a las próximas elecciones. Están complicadas las cosas porque la gente olvida el marco real en el que está. ¿Cómo está ahorita el mundo? ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está Europa? ¿Cómo está Grecia, España? ¿Cómo está Grecia, España, Italia? Solo Alemania. Bueno, la propia Francia, ¿qué acaba de hacer? ¿Por qué? Realmente, ¿qué es lo que está en crisis? Lo que está en crisis no es el gobierno del FMLN. Lo que está en crisis es el neoliberalismo a nivel internacional que está llevando al mundo a una situación francamente, altamente peligrosa. Y eso nos pasa coleteando a nosotros, sí o no. Y ¿acaso nos vamos a desconocer que nosotros casi somos una colonia, si hasta la moneda tuvimos que tragarnos? En ese sentido, ¿qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo es que estamos pagando los costos del colapso no solo económico, sino económico, político y social de un modelo económico implantado internacionalmente del cual nosotros todavía no salimos, y esos cambios sí creo que los podrá marcar
un gobierno que sea absolutamente del FMLN, que no puede ser de otro modo. Y en esta dirección es que entonces ahora nosotros hoy sí sabemos que estamos que hay dificultades de las que estoy haciendo mención, pero que también la gente ha empezado a tener sensibilidad, porque por ejemplo, analizando la elección del 2012, pues justamente en los grandes centros urbanos donde tuvimos la dificultad, pero si uno ve cómo hemos crecido en el campo, la cosa cambia. Y por eso es que uno le tiene que decir a la gente si tienen razón en lo que señalan. Ahora, tenemos dificultades de, ¿cómo se llaman? Las normales, todo fuerza política que inicia un gobierno y que además lo ejecuta con la entereza que se está ejecutando y que está mostrando, pues hombre, va a ir sufriendo un desgaste, pero eso no quiere decir que el desgaste ya de por sí, por supuesto, en otras condiciones... Aunque claro, en un gobierno casi que no se puede hablar de desgaste, ¿no? Desgaste tal vez cuando ya lleva 2, 3 administraciones. Es que eso depende. ¿Cuál ha sido la conducta de los medios de prensa en este país? ¿Ha sido de acompañamiento como lo han tenido con la derecha? ¿No es cierto? Perdónenme, pero no es cierto. Tampoco creo que es lo que quiere el FMLN, ¿no? Que sea complaciente la prensa con el FMLN. No le estamos pidiendo complacencia, le estamos pidiendo objetividad. Yo no pido complacencia, yo pido objetividad. Es decir, no es lo mismo decirle, mira, aunque meta las de andar, cubrime, que eso es lo que han hecho eternamente, a decirle, solo decir la verdad. Y no la digas torcida, porque entonces por ahí es donde podemos andar. Pero en esta dirección entonces uno se pregunta, y sí, aquí han habido en valoraciones, hombre. Y por ejemplo, al hacer preguntas, ¿qué ministerios son los mejores calificados? ¿Son los que están en manos de miembros del FMLN, sí o no? Y entonces uno allí mide... Que son pocos ministerios. Que son pocos. Por eso digo, por supuesto que es nuestro gobierno, pero es un gobierno de alianzas. Y como tal, tiene que asumirse. No podemos asustarnos porque las cosas ocurran así. Entonces estamos en esta condición que hay que trabajar lo normal, porque en otros tiempos estaba dado por hecho que, es más, el que esté en el gobierno tiene la posibilidad de volver de hacer todas las truculencias necesarias. Eso es lo que con nosotros no. Carlos, y si es el modelo económico neoliberal el que está en crisis, como dice usted, reflejado en gobiernos como por ejemplo de España, ¿no? Etcétera, digo, entonces el FMLN tendrá la responsabilidad y tiene el reto de entablar o de establecer un nuevo modelo económico. De ir construyendo un nuevo país y restituyendo el tejido económico del país. Nadie desconoce aquí que el tejido económico ha sido destruido. ¿Cómo está el agro? El agro está destruido no por nosotros. El agro está destruido por políticas económicas que se aplicaron. Bueno, dígame usted si los famosos tratados de libre comercio, y digo, ¿a quién han favorecido? ¿A nosotros o a las transnacionales? Es decir, ¿quién es el que ha quebrado? ¿La industria nuestra o las transnacionales? Esas son de las cosas que hay que ir analizando y que hay que ir poniendo. Y por tanto, sí son retos que tenemos, es restituir el tejido productivo, en donde el empresario nacional, el empresariado nacional que trabaje con dedicación para este pueblo y se dedique a él, debe saber que va a contar no solo con el apoyo, sino con el impulso. Y ahorita lo estamos demostrando. Don Carlos, vamos a hacer de nuevo una pausa comercial. Mire, un amigo televidente que me escribe respecto al primer tema con el que abrimos el programa, ¿no? La contratación aparentemente de miembros del FMLN en la Corte Suprema de Justicia. Juan Carlos Ura dice lo siguiente: Arena lo sigue haciendo en la alcaldía de San Salvador. De concejales hay un hijo de Cristiani, una hermana de Calderón Sol, un Dahuizón. Dice Juan Carlos Ura, ¿no? A mí realmente no me consta eso, pero ni a mí tampoco. Bueno, tendrá su fuente bloguero de nuestro país al hablar sobre ese tema. Hacemos pausa, regresamos, vamos a preguntarle a don Carlos cómo está viendo esta administración del partido Arena en Soyapango, ¿no? Donde él estuvo por varios años. Voy a referir un poco a las posibilidades y a la certeza que tenemos
el FMLN va a seguir gobernando este país. Pausa, regresamos.